pueblo de Malasia, estoy aquí para decir que Jesús es el único Dios, no Alá, y pronto nos rescataré en este país. Imagina crecer dentro de un palacio real en Malasia donde tu padre es un sultán y tu rostro es reconocido por millones. Eres una princesa con 3 millones de seguidores en Instagram. Usas hijab en portadas de revistas. Hablas en conferencias internacionales sobre la belleza del Islam. Eres la imagen perfecta de la mujer malaya musulmana moderna. Y tu futuro está asegurado por sangre y tradición. Pero todo cambió cuando el hombre de blanco entró en mi sueño y pronunció mi nombre. Durante 37 años, fui la princesa musulmana perfecta hasta que Jesús apareció en el jardín del palacio de mi familia y me mostró las cicatrices en sus manos. Hoy, mi título ha sido despojado. Mi familia me ha desheredado. Mi país ha borrado mi nombre. Pero estoy contando una historia que el gobierno malayo está desesperado por suprimir. De un palacio con vistas al mar de China meridional a una casa segura en Londres, lo perdí todo para encontrar lo único que importa. Jesucristo está apareciendo en Malasia a las personas ahora mismo. A musulmanes malayos en sus dormitorios y residencias universitarias y casas con y ningún yakin, ningún tribunal de la Sharia y ningún centro de rehabilitación puede detener lo que él ha comenzado. Mi nombre es Tengku Nurul Aisa. Les estoy diciendo mi nombre real porque el tiempo de esconderme ha terminado. Crecí en un palacio que se encontraba en una colina con vistas al mar de China meridional. El palacio estaba rodeado de jardines bien cuidados llenos de árboles frangipani y bugambillas y orquídeas que florecían en todos los colores que el clima tropical podía producir. Pavos reales deambulaban por los terrenos. Fuentes talladas en mármol italiano importado salpicaban en patios que conectaban las salas privadas de la residencia. Los pisos eran de teca pulida. Los techos estaban decorados con patrones geométricos islámicos incrustados con pan de oro. Los sirvientes se movían por los corredores en silencio, atendiendo cada necesidad antes de que siquiera se expresara. Mi dormitorio, de niña, era más grande que la mayoría de los apartamentos malayos. Tenía una cama con dosel drapeada en seda, un vestidor lleno de ropa que una estilista seleccionaba para mí y que visitaba el palacio cada mes, un baño privado con una bañera tallada de un solo bloque de mármol blanco. Lo tenía todo lo que una niña podía querer excepto lo único que ningún palacio puede proporcionar, la libertad de ser ordinaria. Mi educación fue cuidadosamente curada para producir una princesa que pudiera representar a la familia real en el escenario nacional e internacional con elegancia e inteligencia. Asistí a un prestigioso internado solo para niñas en Kuala Lumpur en el distrito de Bukit Tungku donde las hijas de políticos, magnates de negocios y diplomáticos eran preparadas para vidas de influencia. La escuela era secular en su currículo académico pero islámica en su marco cultural. Usábamos Baju Kurung para la escuela. Orábamos juntos en la sura todas las tardes. Estudiábamos la civilización islámica junto con matemáticas, ciencias y literatura inglesa. Sobresalía en todo. No porque fuera naturalmente dotada en todas las materias, sino porque el fracaso no era una opción para una princesa. Mi padre esperaba excelencia. Mi madre esperaba gracia. Y yo entregaba ambas con una sonrisa que ocultaba la presión que se acumulaba detrás. Cuando tenía 18 años, mi padre me envió a Londres. Me inscribí en la London School of Economics para estudiar relaciones internacionales. Fue la primera vez en mi vida que estuve verdaderamente lejos del palacio, de los protocolos y de la vigilancia constante de la vida real. Londres fue abrumador, emocionante y aterrador al mismo tiempo. Caminé por calles donde nadie conocía mi nombre. Nadie se inclinaba. Nadie me llamaba Tengku. Nadie vigilaba cada uno de mis movimientos y reportaba a mis padres. Era solo otra estudiante malaya en una ciudad llena de estudiantes de todos los países del mundo. Descubrí cafeterías donde podía sentarme durante horas leyendo sin que nadie preguntara si necesitaba algo. Descubrí parques donde podía caminar sola sin un escolta de seguridad siguiéndome a una distancia respetuosa. Descubrí la embriagadora libertad del anonimato. Pero también descubrí algo más. Descubrí que la libertad sin límites me ponía ansiosa. Había sido criada dentro de una estructura tan rígida y tan completa que quitarla no me liberó. Me desestabilizó.
No sabía quién era fuera de los muros del palacio. No sabía qué creía cuando no había nadie vigilando para asegurarse de que creyera las cosas correctas. El Islam se convirtió en mi ancla en Londres. Cuando todo lo demás se sentía incierto y desconocido, mi fe permaneció constante. Encontré una mezquita en Regent's Park y asistí regularmente a las oraciones del viernes. Ayuné durante el Ramadán, incluso cuando mis compañeros británicos iban a pubs y restaurantes y no podían entender por qué me privaría voluntariamente de comida durante un mes. Usé mi hijab todos los días, no porque mi padre estuviera mirando, sino porque yo quería. Era mi identidad, mi declaración al mundo de que era una mujer musulmana y estaba orgullosa de ello. Oraba 5 veces al día en mi habitación de la residencia, extendiendo mi alfombra en el suelo orientada hacia la flecha de la Qibla en la aplicación de brújula de mi teléfono. Leía el Corán todas las mañanas antes de mis clases. Me uní a la Sociedad Islámica de la universidad y ayudé a organizar eventos durante la Semana de Concientización Islámica. Mi fe no era performativa. Era personal. Era lo único en mi vida que había elegido por mí misma en lugar de que me lo eligieran. O eso creía en ese momento. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que incluso mi fe era heredada. Era musulmana porque nací musulmana. Era musulmana porque mi familia era musulmana. Era musulmana porque Malasia era musulmana. Nunca lo había cuestionado. Nunca lo había examinado. Nunca lo había puesto a la luz y me había preguntado, ¿esto es verdad o solo es familiar? Me gradué de LSE con honores de primera clase y regresé a Malasia como la princesa pulida, sofisticada e internacionalmente educada en la que mi padre había invertido en crear. Tenía 22 años y volví a la vida real con una nueva confianza y un nuevo propósito. Quería usar mi plataforma para abogar por las cosas que me importaban. Educación de las mujeres, empoderamiento juvenil, conciencia sobre salud mental, conservación ambiental, temas lo suficientemente seguros para discutir públicamente sin cruzar las líneas invisibles que rodeaban la monarquía malaya. Construí una presencia en redes sociales que creció rápidamente. Instagram, TikTok, Twitter. Mis seguidores superaron 1 millón en 2 años, luego 2 millones, luego 3. Publicaba sobre moda, viajes y filantropía. Publicaba sobre Ramadán y ayuda y la belleza del arte y la arquitectura islámica. Era la princesa musulmana moderna a la que las jóvenes malayas aspiraban a ser. Elegante pero accesible, religiosa pero progresista, real pero relatable. Era la imagen perfecta. Y las imágenes, como descubriría más tarde, son las prisiones más hermosas jamás construidas. Para cuando estaba en mis 30 y tantos, me había asentado en un ritmo que parecía perfecto desde fuera. Dividía mi tiempo entre el palacio y un apartamento de lujo que poseía en el distrito de Mont Kiara de Kuala Lumpur. Viajaba internacionalmente para compromisos reales e invitaciones a hablar. Me invitaban a foros en Dubái, Doha, Estambul, donde hablaba sobre las mujeres en el Islam y el rol de la fe en la gobernanza moderna. Realizaba umra en la Meca 2 veces al año. Donaba generosamente a caridades islámicas. Formaba parte de la junta de varias fundaciones que construían mezquitas y financiaban programas de educación islámica en todo el sudeste asiático. Estaba viviendo exactamente la vida que una princesa musulmana malaya debía vivir y lo hacía bien. Mi padre estaba orgulloso de mí. Mi madre estaba orgullosa de mí. Mis seguidores me adoraban. Las autoridades religiosas me aprobaban. Todos estaban complacidos con la imagen que proyectaba. Pero nadie sabía que detrás de la imagen, detrás del hijab, detrás de la sonrisa, detrás del feed perfectamente curado de Instagram, había una mujer que yacía despierta por la noche mirando el techo de su dormitorio en un palacio en una colina, preguntándose por qué el Dios al que había dedicado toda su vida nunca le había hablado como un padre habla a su hija. Preguntándose por qué la oración se sentía como hablarle a una pared. Preguntándose por qué la mujer más conectada de Malasia se sentía completamente, absolutamente, desesperadamente sola. No lo sabía entonces, pero la respuesta a esa soledad ya estaba en camino. Caminando hacia mí a través de sueños que no podía explicar, vistiendo túnicas blancas y trayendo un amor que nunca había sentido de la religión en la que nací.
El primer sueño llegó en una noche de lunes en enero de 2024. Recuerdo el día porque había pasado la tarde en un evento en Putrajaya, la capital administrativa federal, donde había dado un discurso sobre el rol de las mujeres musulmanas en la innovación digital. Había sonreído para las cámaras. Había estrechado manos con ministros y ejecutivos corporativos. Había sido la princesa perfecta interpretando el rol perfecto. Regresé a mi apartamento en Mont Chiara, exhausta y emocionalmente drenada. Oré Isa sola en mi sala. Recité Sura al-Mulk que mi madre me había enseñado a leer todas las noches antes de dormir porque el profeta Mahoma dijo que te protegería en la tumba. Me metí en la cama. Cerré los ojos y soñé. Estaba de pie en el jardín del palacio de mi familia. El jardín que había conocido desde la infancia. Los árboles frangipani con sus flores blancas y amarillas. Las bugambillas cayendo sobre los muros de piedra, la fuente tallada en mármol italiano salpicando suavemente en el patio central. Todo era exactamente como en la vida real, excepto que la luz era diferente. La luz era dorada, no luz solar, no luz de lámpara, algo más, algo que parecía venir de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera brillando. Estaba de pie en el camino de piedra entre las camas de orquídeas y miré alrededor. El jardín estaba vacío. Sin sirvientes, sin jardineros, sin pavos reales, solo silencio y luz dorada. Y el olor a frangipani tan fuerte que era casi abrumador. Y entonces lo vi de pie al final del jardín cerca del muro donde las bugambillas crecían más espesas. Un hombre vestido de blanco. No el blanco de un bajumelayu o una prenda Irán. Un blanco que brillaba. Un blanco que se movía y centelleaba como tela tejida de luz misma. Estaba quieto, con las manos a los lados, el rostro vuelto hacia mí. No podía ver sus rasgos claramente porque la luz a su alrededor era demasiado brillante, como intentar mirar al sol a través de una nube delgada. Pero podía sentir sus ojos. Estaban fijos en mí y contenían algo que nunca había sentido dirigido hacia mí antes. Amor. No el amor educado y controlado de una familia real. No el amor condicional que venía con expectativas y desempeño. Amor puro, abrumador, personal. Amor que me conocía. Amor que veía a través de cada capa de imagen y protocolo y hijab y filtro de Instagram y llegaba a la mujer debajo que yacía despierta por la noche preguntándose si Dios sabía que existía. Desperté jadeando. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mi almohada estaba mojada de lágrimas. No recordaba haber llorado. Me senté en la cama y miré alrededor de mi dormitorio. Todo estaba normal. El aire acondicionado zumbaba. El reloj en mi mesita de noche decía 3:47 de la madrugada. Las luces de la ciudad de Kuala Lumpur brillaban a través de la rendija de mis cortinas. Nada estaba fuera de lugar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo que no podía identificar ni nombrar. Me sentía sacudida de una manera que la oración, la recitación del Corán, la umra, la caridad y todas las herramientas religiosas que había acumulado durante 37 años no podían abordar. Me levanté de la cama e hice wudú. Oré 2 rakats de Tahajjud, la oración voluntaria de la noche. Le supliqué a Alá que me protegiera de lo que acababa de experimentar. Recité Ayat al-Kursi 3 veces. Recité las 3 Quls. Soplando sobre mis manos y pasándolas por mi cuerpo como mi madre me había enseñado a hacer cuando buscaba protección del mal. Luego volví a la cama y me quedé allí mirando el techo hasta que el adán del Fajr resonó desde la mezquita en el distrito vecino. Me dije a mí misma que solo había sido un sueño. Neuronas disparando al azar en un cerebro cansado. Nada más. Seguí mi semana normalmente. Asistí a un almuerzo benéfico en Bansar. Filmé un vídeo para mis redes sociales sobre mi rutina de cuidado de la piel durante la temporada seca. Visité a mis padres en el palacio durante el fin de semana. Oré. Ayuné los lunes y jueves como sunna. Estaba bien. Todo estaba bien. Y luego, la siguiente noche de lunes, volvió a suceder. El mismo jardín, la misma luz dorada.
El mismo hombre de blanco de pie cerca del muro de bugambillas. Pero esta vez estaba más cerca. No al final del jardín, en el medio, de pie junto a la fuente. Y podía ver más detalles. Su túnica no era solo blanca, estaba a capas de luz. Su cabello era oscuro. Su postura era quieta y calmada. Y sus manos estaban extendidas ligeramente, palmas hacia arriba, como si me estuviera ofreciendo algo o invitándome a acercarme. Me quedé congelada en el camino. Mi yo soñado quería caminar hacia él. Mi entrenamiento islámico me gritaba que me diera la vuelta. Desperté antes de tomar una decisión. El mismo jadeo, el mismo corazón latiendo con fuerza, la misma almohada mojada, el mismo 3:47 de la madrugada en el reloj. Esta vez estaba asustada. 2 sueños idénticos con una semana de diferencia. El mismo hombre, el mismo jardín, la misma hora. Esto no era aleatorio. Era un patrón. Y los patrones significaban algo. Llamé a mi ustaza a la mañana siguiente, una mujer llamada Ustaza Rohani, que había sido mi asesora religiosa personal durante más de una década. Era graduada de la Universidad Al-Azhar en el Cairo y una de las eruditas islámicas femeninas más respetadas en Malasia. Le conté sobre los sueños sin describirlos en detalle. Dije, he estado viendo a un hombre de blanco en mi sueño y me preocupa que pueda ser un jinn tratando de engañarme. Ustaza Rohani escuchó atentamente y luego me dio una prescripción estándar en la interpretación de sueños islámica. Dijo que debía aumentar mi recitación del Corán antes de dormir. Dijo que debía leer Sura al-Baqara en mi dormitorio porque el profeta dijo que Saitán no entra en una casa donde se recita Sura al-Baqara. Dijo que debía hacer dua pidiéndole a Alá que me protegiera del engaño de Saitán y de la interferencia de los jinn. Dijo que si los sueños eran de Alá traerían paz. Si eran de Saitán traerían confusión y miedo. Me dijo que no me preocupara. Dijo que muchas personas tienen sueños extraños en tiempos de estrés y que mi agenda ocupada probablemente estaba afectando la calidad de mi sueño. Seguí sus instrucciones meticulosamente. Recité Sura al-Baqara completa en mi dormitorio esa noche. Todos los 286 versos. Me tomó casi 2 horas. Recité todas las duas de protección que conocía. Me fui a dormir con el Corán reproduciéndose suavemente en un altavoz junto a mi cama. Y a las 3:47 de la madrugada, desperté de nuevo. El mismo sueño, el mismo jardín, el mismo hombre. Pero esta vez estaba aún más cerca, de pie justo frente a mí. Lo suficientemente cerca como para haberlo tocado si hubiera extendido mi mano. Y esta vez podía ver su rostro no claramente. La expresión de tal paciencia, tal ternura, tal amor absoluto e inquebrantable que cuando desperté, no jadeé ni grité ni alcancé mi Corán. Solo me quedé allí en mi cama y lloré en silencio durante más de 1 hora. Porque lo que fuera esto, no era jinn. Los jinn no te hacían sentir amada. Los jinn no te hacían sentir vista. Los jinn no te miraban con la paciencia de alguien que había estado esperándote toda tu vida. Esto era algo más. Algo para lo que mi marco islámico no tenía explicación. Y se acercaba cada semana. Los sueños continuaron cada pocas noches durante los siguientes 2 meses. El mismo hombre, el mismo jardín, la misma luz dorada. Cada vez estaba más cerca. Cada vez los detalles eran más nítidos. Cada vez el amor era más intenso. Dejé de contarle a Ustaza Rohani sobre ellos después de la tercera aparición porque sus respuestas no ayudaban. Dejé de recitar las duas de protección porque no detenían los sueños. Dejé de intentar luchar contra ello porque la verdad era que no quería que se detuviera. La presencia del hombre de blanco era lo más pacífico, lo más amoroso, lo más real que había experimentado en toda mi vida. Más real que el palacio, más real que las oraciones, más real que los millones de seguidores que licaban mis publicaciones y me llamaban una inspiración. En esos sueños, de pie en el jardín dorado de mi infancia, sentí algo que nunca había sentido en 37 años de devoción islámica. Me sentí conocida, no admirada desde lejos, no evaluada por mi desempeño. Conocida profundamente, personalmente, completamente.
Por alguien cuyo amor no dependía de mi hijab o mi registro de oraciones o mi título real o mis seguidores en Instagram. Por alguien que simplemente me miró y amó lo que vio. Y estaba aterrorizada de lo que eso significaba. Después de 2 meses de sueños, estaba desesperada por respuestas que mi asesora religiosa no podía proporcionar y mi entrenamiento islámico no podía explicar. El hombre de blanco aparecía cada pocas noches ahora. Cada vez más cerca, cada vez más vívido, cada vez irradiando un amor tan abrumador que despertaba llorando y pasaba el resto de la noche sentada en el piso de mi dormitorio, incapaz de orar, incapaz de recitar el Corán, incapaz de hacer nada excepto reproducir el sueño en mi mente y preguntarme quién era él. Sabía quién sospechaba que era. El pensamiento había estado formándose en el fondo de mi mente durante semanas, haciéndose más fuerte con cada sueño. Pero no podía decirlo. Ni siquiera podía pensarlo completamente porque pensarlo significaba confrontar una posibilidad que destruiría todo lo que había construido mi vida. Si el hombre de blanco era quien pensaba que era, entonces todo lo que creía sobre Dios, sobre el Islam, sobre el Corán, sobre Mahoma, sobre mi identidad completa como princesa malaya musulmana estaba equivocado. Y no estaba lista para enfrentar eso. Todavía no. Pero estaba lista para buscar en silencio, en secreto en la oscuridad de mi apartamento a las 3 de la mañana mientras el resto de Malasia dormía. Comencé con mi teléfono. Descargué una aplicación VPN y me conecté a un servidor fuera de Malasia. Esto era importante porque la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia monitoreaba la actividad en Internet y ciertos sitios web relacionados con contenido cristiano estaban bloqueados o marcados, especialmente aquellos dirigidos a audiencias musulmanas. Como miembro de la familia real, mi actividad en Internet podía ser monitoreada teóricamente por el equipo de seguridad del palacio o por Yakim, el Departamento Federal de Desarrollo Islámico que supervisaba el cumplimiento religioso en todo el país. No podía permitirme dejar huellas digitales. Abrí un navegador privado y escribí las palabras que había tenido miedo de escribir durante semanas. Sueños de hombre de blanco musulmanes. Los resultados que aparecieron en mi pantalla hicieron que mi sangre se helara. No porque fueran aterradores, sino porque había tantos. Miles de resultados. Artículos, vídeos, testimonios, artículos de investigación, informes de noticias, todos describiendo el mismo fenómeno. Musulmanes en todo el mundo viendo a un hombre de blanco en sus sueños, un hombre que irradiaba luz, un hombre que pronunciaba su nombre, un hombre que les decía que los amaba, y un hombre que se identificaba como Jesús. Hice clic en el primer vídeo. Era un testimonio de una mujer iraní que había sido musulmana devota toda su vida. Describió un sueño donde un hombre de blanco apareció en su dormitorio y pronunció su nombre y le dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Dijo que despertó llorando y supo inmediatamente que el hombre era Jesús. Dijo que nunca había leído la Biblia. Nunca había conocido a un cristiano, pero lo sabía. Vi otro vídeo. Un hombre saudí que había estado realizando el Hajj en la Meca cuando soñó con un hombre de blanco de pie dentro de la gran mezquita diciéndole que dejara de caminar en círculos y viniera a él. Vi otro, una estudiante universitaria egipcia, otro un soldado iraquí, otra una ama de casa indonesia de Yakarta. Los testimonios eran interminables y todos describían la misma experiencia, el mismo hombre, la misma luz, el mismo amor, las mismas palabras, la misma transformación. Me quedé en mi cama viendo testimonio tras testimonio durante 5 horas seguidas hasta que el adán del Fajr resonó a través de mi ventana y la primera luz del amanecer se arrastró por el horizonte de Kuala Lumpur. Entonces encontré algo que detuvo mi corazón. Encontré testimonios de malayos, no de extranjeros viviendo en Malasia. Musulmanes malayos nacidos y criados en este país hablando en Bahasa Melayu describiendo sueños del hombre de blanco en entornos que reconocía, casas con Enkelantan, residencias universitarias en Saalam, oficinas gubernamentales en Putrajaya, pueblos pesqueros en Terengganu. El hombre de blanco no solo aparecía en Medio Oriente. Estaba apareciendo aquí en Malasia, en mi país, en el país donde el Islam era la religión oficial y la apostasía era punible bajo la ley de la Sharia. Y Yakim gastaba miles de millones de ringgit cada año asegurándose de que la identidad malaya musulmana permaneciera intacta y sin desafíos. Jesús estaba caminando por los dormitorios malayos y llamando a los musulmanes malayos por su nombre.
Y nadie hablaba públicamente de ello porque todos los que lo experimentaban estaban aterrorizados de lo que sucedería si hablaban. Encontré un sitio web operado por una red clandestina de conversos cristianos malayos. Estaba encriptado y requería una contraseña para acceder al contenido principal. Busqué más profundo y encontré un formulario de contacto que solo preguntaba 3 cosas. ¿Eres un musulmán malayo? ¿Has tenido un sueño o visión de Jesús? ¿Necesitas ayuda? Miré el formulario durante 20 minutos, mis dedos flotando sobre el teclado, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Llené el formulario. Usé un nombre falso. Dije, sí, soy una musulmana malaya. Sí, he estado teniendo sueños de un hombre de blanco durante 2 meses. Sí, necesito ayuda. Necesito respuestas. Necesito saber qué me está pasando. Envié el formulario y cerré mi laptop y me quedé en la oscuridad de mi apartamento esperando una respuesta que no estaba segura de que llegaría. Llegó 3 días después. Un correo encriptado con un solo párrafo. Decía, hermana, hemos estado orando por ti. Sabemos lo que estás experimentando porque cientos de malayos han experimentado lo mismo. No estás sola. No estás loca y no estás siendo engañada por Jinn. El hombre en tus sueños es Isa al-Masí, Jesús el Mesías. Es real y te está llamando. Si quieres conocer a otros que han experimentado lo que estás experimentando, podemos arreglar una reunión segura. Confía en nosotros con tu identidad real solo si y cuando estés lista. Te protegeremos. El correo estaba firmado ampliamente, Keluarga, que significa familia en Bahasa Melayu. 2 semanas después viajé a Kuala Lumpur bajo el pretexto de un viaje de compras al Pavilion Mall en Bukit Bintang. Mi conductor me dejó en la entrada del centro comercial y le dije que estaría varias horas. Caminé por el centro comercial y salí por una entrada lateral en la planta baja. Tomé un Grab a una dirección en el distrito de Bansar, un barrio moderno y exclusivo al sur del centro de la ciudad conocido por sus cafés, restaurantes y comunidad expatriada. La dirección me llevó a una torre de condominios. Tomé el ascensor al piso 14 y llamé a la puerta de la unidad 1407. Una mujer abrió la puerta. Era malaya, de unos 40 y tantos. Llevaba un simple baju kurung sin hijab. Su cabello estaba recogido en una coleta. Me miró y por un momento ninguna de las dos habló. Luego sonrió y dijo, Tenku. No te di mi nombre real, dije. Ella dijo, no tuviste que hacerlo. Reconocí tu estilo de escritura de tus redes sociales. Debe haber visto el pánico en mis ojos porque rápidamente añadió, tu secreto está a salvo con nosotras. Entra. Ahora estás entre familia. Su nombre era Khadija. Había sido maestra en una escuela gubernamental en Petaling Jaya antes de ser despedida por sospecha de apostasía después de que una colega la reportara a Yakim. Había estado teniendo sueños de Jesús durante 3 años antes de finalmente entregar su vida a él. Había sido obligada a comparecer ante un tribunal de la Sharia y sentenciada a 6 meses en Pusat Pemulianakida, un centro de rehabilitación islámico en Uluyam donde fue sometida a sesiones diarias de reeducación islámica diseñadas para obligarla a volver al Islam. Lo soportó. Fingió retractarse. Fue liberada y volvió directamente a la iglesia clandestina. Ahora lideraba una pequeña fellowship de conversos cristianos malayos que se reunían cada semana en su apartamento. Éramos 11 esa noche, 6 mujeres y 5 hombres. Todos malayos, todos exmusulmanes, todos viviendo en secreto, todos llevando la misma historia. Sueños del hombre de blanco, el amor abrumador, la voz pronunciando su nombre, la transformación que ninguna cantidad de reeducación islámica podía revertir. Compartieron sus testimonios conmigo uno por uno y me senté en el piso de la sala de Khadija llorando mientras cada persona hablaba. Una joven llamada Siti que era empleada gubernamental en Putrajaya había estado soñando con Jesús durante 1 año antes de encontrar el coraje para responder a su llamado. Un hombre llamado Afiz que trabajaba como ingeniero en las Torres Petronas había encontrado a Jesús durante una crisis espiritual después de que su esposa lo dejara.
Una estudiante universitaria llamada Amira de la Universidad Malaya había visto al hombre de blanco de pie al pie de su cama en la residencia 3 veces antes de finalmente susurrar su nombre y sentir que toda la habitación se llenaba de paz. Un hombre mayor llamado Razak, que había sido maestro religioso en una mezquita en Kelan, había soñado con Jesús mostrándole una Biblia abierta en el libro de Juan. Y cuando despertó, encontró una Biblia en un cajón de su oficina que había confiscado a un trabajador extranjero años antes y nunca destruyó. La abrió en el libro de Juan y leyó las palabras: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», y se derrumbó en el piso de su oficina llorando. Cada testimonio confirmaba lo que había estado experimentando. El hombre de blanco era Jesús. Estaba apareciendo a musulmanes malayos en todo el país. Y el movimiento crecía más rápido de lo que Yakim o las autoridades religiosas o cualquiera en el poder podía contener. Me senté entre estos 11 creyentes en un condominio en Bansar. Y por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No en un palacio, no en un escenario, no frente a una cámara. Aquí, entre los ocultos, entre los perseguidos, entre los amados. Regresé a mi apartamento en Mont Kiara esa noche, cargando el peso de todo lo que había escuchado en la sala de Khadija. 11 testimonios de 11 musulmanes malayos que habían encontrado al mismo hombre de blanco que había estado apareciendo en mis sueños durante 2 meses. 11 vidas transformadas por una experiencia que las autoridades islámicas clasificarían como enfermedad mental o engaño demoníaco. 11 personas viviendo en escondite en su propio país adorando a un Dios que no podían nombrar públicamente porque nombrarlo significaría prisión, rehabilitación forzada, destrucción social y exilio permanente de todo lo que habían conocido. Me senté en mi cama mirando la pared y sentí algo que no había sentido desde que comenzaron los sueños. Claridad, no confusión, no miedo, no la incertidumbre ansiosa que me había mantenido despierta durante semanas. Claridad. El hombre de blanco era Jesús. Ahora lo sabía. No porque Khadija me lo dijera, no porque los testimonios me convencieran intelectualmente, sino porque algo profundo dentro de mí que no puedo localizar con anatomía lo había sabido desde el primer sueño. Solo había tenido demasiado miedo de admitirlo. Esa noche, hice algo diferente. No recité Sura al-Baqarah. No realicé las duas de protección. No puse el Corán en el altavoz junto a mi cama. No intenté bloquear el sueño ni luchar contra él ni explicarlo. Por primera vez desde que comenzaron los sueños, me fui a dormir queriendo que viniera. Me acosté en mi cama en mi apartamento en el piso 14 de un condominio de lujo en Mont Kiara, Kuala Lumpur, y susurré en la oscuridad de mi dormitorio algo que nunca había dicho antes. Si eres real, si eres quien pienso que eres, entonces ven. Ya no tengo miedo. Quiero verte. Quiero saber quién eres. Ven a mí esta noche y muéstrame todo. Cerré los ojos. Sentí el tirón familiar del sueño atrayéndome hacia abajo. Y el sueño llegó. Pero esta vez no fue como los otros sueños. Esta vez todo era diferente. Estaba de pie en el jardín del palacio. El mismo jardín de cada sueño anterior. Los árboles frangipani, el muro de bugambillas, la fuente de mármol italiano, la luz dorada llenando el aire como ámbar líquido. Pero esta vez, el jardín se sentía más real de lo que nunca se había sentido antes, más real que el mundo despierto. Podía sentir el camino de piedra bajo mis pies. Podía oler las flores de frangipani tan vívidamente que el aroma llenaba todo mi cuerpo. Podía oír la fuente salpicando y el sonido no estaba solo en mis oídos, sino en mi pecho, vibrando a través de mi caja torácica como música tocada a través de un altavoz presionado contra mi piel. Todo estaba intensificado. Cada sentido amplificado más allá de lo que el cuerpo físico podía experimentar normalmente. Y entonces escuché pasos, no desde el final del jardín, sino desde dentro del palacio. El sonido de pies caminando sobre pisos de teca pulida, viniendo a través de los corredores, acercándose, moviéndose por el ala privada, pasando la sala de estar de mi madre, pasando el comedor familiar, pasando la sala de oración donde había orado miles de oraciones a un Dios que nunca respondió. Los pasos eran constantes y sin prisa. El caminar de alguien que tenía derecho a estar allí, alguien que no se escabullía ni irrumpía, sino que entraba en una casa que le pertenecía.
La puerta que llevaba del palacio al jardín se abrió, y él salió, el hombre de blanco, pero ya no estaba distante. No estaba de pie al final del jardín ni junto a la fuente ni siquiera a unos metros de distancia. Caminó por la puerta y vino directamente hacia mí. Cada paso deliberado, cada paso acercándolo más. Y con cada paso, la luz dorada se intensificó hasta que todo el jardín ardía con un resplandor que hacía que el sol tropical malayo pareciera pálido en comparación. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera haber extendido la mano y tocado la tela de su túnica. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, como estar junto a una hoguera en una noche fresca de tierras altas. Y por primera vez, vi su rostro claramente, cada detalle, cada rasgo. Rasgos afilados y fuertes enmarcados por cabello oscuro que caía hasta sus hombros. Una barba pulcra y recortada. Piel que parecía brillar desde dentro como si la luz no se reflejara en su superficie sino que emanara de debajo. Y sus ojos oscuros y profundos y ardiendo con algo que solo puedo describir como la esencia concentrada de cada cosa buena que había experimentado en toda mi vida, comprimida en una sola mirada dirigida enteramente a mí. Habló. Su voz no era fuerte. Era tranquila, casi gentil, pero llevaba un peso que hacía temblar el suelo bajo mis pies. Habló en Bahasa Melayu, mi idioma, el idioma de mi madre y mi abuela y mi bisabuela, el idioma de las nanas y las historias de antes de dormir y las primeras palabras que aprendí. Dijo Nurul, solo mi nombre. Pero la forma en que lo dijo rompió algo dentro de mi pecho que no sabía que estaba sellado. No era solo un nombre siendo pronunciado. Era reconocimiento, una declaración de que me conocía, no a la princesa, no a la personalidad de Instagram, no a la hija de un sultán. A mí. La mujer que yacía despierta por la noche preguntándose si Dios la veía. La mujer que sonreía para las cámaras mientras dolía de soledad. La mujer que oraba 5 veces al día y nunca una vez se sintió escuchada. Me conocía. Me veía. Y dijo mi nombre con una ternura que hacía que cada oración que alguna vez había dirigido hacia la Meca se sintiera como gritar en una habitación vacía. Intenté hablar, pero mi voz salió como un susurro. ¿Quién eres? Sonrió, no una sonrisa amplia. Una pequeña sonrisa gentil que contenía siglos de paciencia en su curva. Dijo, soy Isa. Soy aquel que has estado buscando sin saber que estabas buscando. Soy aquel a quien tu corazón clama en el silencio entre tus oraciones. Soy el camino, la verdad y la vida. Y he estado caminando hacia ti a través de este jardín durante mucho tiempo, Nurul. He estado esperándote a que dejaras de correr y me dejaras alcanzarte. Las palabras me inundaron como lluvia cálida sobre tierra seca y agrietada. Cada sílaba se empapó en un lugar dentro de mí que había estado reseco durante 37 años de desempeño religioso. Comencé a llorar. No las lágrimas dignas y controladas de una princesa en un funeral o un evento benéfico. Llanto feo, crudo, convulsivo que me dobló hacia adelante por la cintura e hizo temblar mi cuerpo. Porque sabía que estaba diciendo la verdad. Lo sabía de la misma manera que sabía mi propio nombre. De la misma manera que sabía el sonido de la voz de mi madre. De la misma manera que sabía el olor a frangipani en el jardín del palacio. Esto no era un sueño. Esto no era Jinn. Esto no era una alucinación. Esto era Dios de pie frente a mí, hablando mi idioma, diciendo mi nombre y llamándome de una manera que el Islam había prometido pero nunca entregó. Extendió sus manos hacia mí y vi las cicatrices en cada palma. Una herida circular sanada pero permanente. Las marcas de clavos atravesando la carne. Miré esas cicatrices y el último muro de mi teología islámica se derrumbó en polvo. El Corán decía que no lo crucificaron. Pero las cicatrices decían que sí. El Corán decía que se hizo parecer así. Pero el hombre de pie frente a mí no era una apariencia. Era lo más real que había encontrado jamás. Más real que el palacio, más real que las oraciones, más real que el pan de oro en el techo de la sala del trono donde mi padre se sentaba como sultán. Jesús era real. La crucifixión era real. Las cicatrices eran reales.
Y la religión sobre la que había construido toda mi vida me había estado mintiendo sobre el evento más importante de la historia humana. Dijo, Nurul, no vine a quitarte algo. Vine a darte algo, algo que tu religión nunca podría darte. Abrió más sus manos y las cicatrices parecieron palpitar con luz. Dijo, morí por ti. Estas cicatrices son el precio que pagué para que pudieras ser libre. Libre de actuar para un Dios que nunca responde. Libre de ganar un amor que siempre estuvo destinado a ser un regalo. Libre de la jaula de la religión que te mantiene caminando en círculos mientras yo estoy en el centro esperando que me veas. No te estoy pidiendo que seas una mejor musulmana. Te estoy pidiendo que seas mi hija. Ven a mí y te daré el descanso por el que tu alma ha estado muriendo de hambre. Luego me mostró algo que me quitó el aliento. El jardín se disolvió a nuestro alrededor y de repente estaba mirando Malasia desde arriba. La península extendiéndose desde Johor en el sur hasta Perlis en el norte. Los estados de Malasia Oriental de Sabah y Sarawak al otro lado del mar de China Meridional y esparcidos por todo el país. Vi luces, cientos de ellas, pequeñas llamas parpadeantes ardiendo en la oscuridad en Kuala Lumpur y Penang y Johor Bahru y Kota Bahru y Kuantan y Ipoh y Alor Setar y Kuching y Kota Kinabalu, en todas partes en ciudades y campuns y pueblos pesqueros y campus universitarios y edificios gubernamentales y cuarteles militares. Luces. Jesús dijo, estos son mi pueblo. Están ocultos pero son míos. Los estoy llamando fuera de la oscuridad uno por uno y ningún yakim ni ningún tribunal de la Sharia ni ningún centro de rehabilitación puede detener lo que estoy haciendo en esta nación. He elegido Malasia, Nurul, y te he elegido a ti. Te di tu plataforma. Te di tu influencia. Te di tu voz. No para Instagram, no para moda. No para apariciones reales, para esto, para ser la voz de los ocultos, para decirle a Malasia y al mundo que estoy aquí. Que estoy apareciendo a musulmanes malayos en sus sueños, que los estoy llamando por su nombre, y que el movimiento no puede ser detenido porque no es un movimiento humano. Es mi movimiento, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Caí de rodillas en la visión, no porque el peso de su presencia me obligara a bajar, sino porque el peso de su amor hacía imposible permanecer de pie. Me arrodillé ante Jesús sobre el mapa de mi país con las luces de su pueblo oculto ardiendo debajo de mí. Y dije, te creo. Creo que eres el Hijo de Dios. Te entrego mi vida, todo, mi corona, mi nombre, mi plataforma, mi familia, todo lo que soy es tuyo. Úsame, envíame. Seré la voz de los ocultos. Les diré que estás aquí y no guardaré silencio. Desperté de ese sueño en el piso junto a mi cama. No sé cómo llegué allí. Lo último que recordaba del mundo físico era acostarme en mi colchón y cerrar los ojos. Pero los abrí en la alfombra con mi rostro presionado contra las fibras y mi cuerpo todavía temblando por el encuentro. No me moví durante mucho tiempo. Me quedé allí mirando el espacio oscuro debajo del marco de mi cama, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder se hundiera en cada célula de mi cuerpo. Había conocido a Jesús, no una visión de Jesús, no un sueño sobre Jesús. Jesús mismo había caminado en mi sueño a través de los corredores del palacio de mi familia y había pronunciado mi nombre y me había mostrado las cicatrices en sus manos y me había dado un mandato que me costaría todo lo que había conocido. Había entregado mi vida a él. Había dicho sí, y sabía con absoluta certeza que no había vuelta atrás. La princesa que se había dormido en esa cama estaba muerta. La mujer que despertó en el piso junto a ella era alguien nuevo. Alguien que aún no sabía cómo caminar o hablar o vivir en el mundo en el que había nacido, pero alguien que sabía quién era. Y eso era suficiente. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. No por persecución. Todavía no. La persecución vendría después. La dificultad era interna. La dificultad era aprender a vivir como seguidora secreta de Jesús dentro de un cuerpo que todavía estaba vestido con hiyab, todavía asistiendo a funciones reales, todavía sonriendo para las cámaras, todavía fingiendo ser la princesa musulmana que 3 millones de seguidores esperaban ver. Cada oración que realizaba en público se sentía como una traición.
cada vez que me ponía al lado de mi madre en la sura del palacio y pasaba por los movimientos de una salat, me sentía como una espía en territorio enemigo. Ya no oraba a Alá. Oraba a Jesús, pero mi cuerpo todavía se inclinaba hacia la Meca porque detenerlo levantaría sospechas inmediatas. Esta doble vida era agotadora. Era asfixiante. Era necesaria para sobrevivir. Pero me estaba matando lentamente. Necesitaba comunidad. Necesitaba orientación. Necesitaba personas que entendieran por lo que estaba pasando. Así que volví con Khadija. Regresé al apartamento en Bansar 3 días después de mi encuentro con Jesús. Le conté todo a Khadija. Los sueños escalando durante 2 meses. El hombre de blanco acercándose cada vez más. La noche en que finalmente le pedí que viniera. El jardín del palacio. Su voz pronunciando mi nombre, las cicatrices en sus manos, la visión de Malasia cubierta de luces, el mandato de ser la voz de los ocultos. Khadija escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, extendió la mano a través de la mesa de café y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con lágrimas. Dijo, Tenku, lo que experimentaste es exactamente lo que muchos de nosotros hemos experimentado. Vino a mí de la misma manera. Vino a Hafiz y Siti y Razak y a todos los demás de la misma manera. No estás sola. Eres parte de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros puede entender completamente. Está moviéndose a través de Malasia. Está llamando a su pueblo fuera del Islam uno por uno. Y ahora te ha llamado a ti, una princesa. Alguien con una plataforma que ninguno de nosotros tiene. Alguien cuya voz puede llegar a millones. Esto no es un accidente, Nurul. Esto es estrategia. Estrategia divina. Te ha colocado exactamente donde estás para exactamente este momento. Durante los meses siguientes, me sumergí en la iglesia clandestina. Asistí a las reuniones semanales en el apartamento de Khadija. Leí la Biblia en Bahasa Melayu que ella me dio. Un libro llamado Al-Kitab que escondí dentro de un bolso de diseñador en la parte trasera de mi armario donde mi ama de llaves nunca pensaría en mirar. Leí primero los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las palabras de Jesús saltando de las páginas y confirmando todo lo que había experimentado en el sueño. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cada versículo era una línea directa del hombre que había conocido en el jardín a la mujer que leía en su cama en Mont Kiara. Lloré durante la mayor parte de mi lectura. Las lágrimas no eran de dolor. Eran de liberación. 37 años de presión religiosa y desempeño y esfuerzo saliendo de mí como veneno siendo extraído de una herida. Jesús ya lo había hecho todo. No tenía que ganar nada. Solo tenía que recibir lo que él ya había dado. La simplicidad de ello era revolucionaria. La libertad de ello era embriagadora. Comencé a usar mi riqueza e influencia para apoyar a la iglesia clandestina de maneras que nadie fuera de la comunidad notaría. Configuré una fundación anónima a través de una empresa pantalla registrada en Singapur que canalizaba dinero a casas seguras en toda Malasia donde los conversos cristianos podían esconderse cuando eran perseguidos por sus familias o por yaquim. Pagué representación legal para creyentes que eran arrastrados ante tribunales de la Sharia y acusados de apostasía. Financié el contrabando de copias de Al-Kitab al país a través de una red que operaba desde Indonesia donde la Biblia era legal y podía imprimirse en Bahasa Melayu sin restricciones. Compré apartamentos en diferentes ciudades bajo nombres corporativos y los puse a disposición de la red como espacios de reunión y refugios temporales. Usé cada recurso que mi privilegio real me había dado para construir infraestructura para un movimiento que mi identidad real supuestamente debía suprimir. La ironía no se me escapó. La princesa estaba financiando la resistencia. El rostro de la mujer malaya musulmana estaba construyendo secretamente la iglesia clandestina. Y nadie sospechaba nada.
Pero también aprendí el horror de lo que mi país estaba haciendo a personas como yo. Kadija me presentó a creyentes que habían sobrevivido al Pusat Pemulianakida, los centros de rehabilitación donde los apóstatas musulmanes eran enviados para ser reeducados y devueltos al Islam. Escuché testimonios que me revolvieron el estómago. Meses de aislamiento en habitaciones sin ventanas. Conferencias diarias de ustaz y ustaza que los reprendían por su traición a Alá y a la Umma. Manipulación psicológica diseñada para romper su fe. Amenazas contra sus familias. Participación forzada en rituales islámicos mientras guardias vigilaban para asegurar el cumplimiento. Algunos creyentes me dijeron que habían sido golpeados. Otros me dijeron que les habían negado comida o sueño durante días hasta que acordaron recitar la Sahada y firmaron documentos declarando que habían regresado al Islam. El sistema era brutal y eficiente. Yakin lo había perfeccionado durante décadas, y las autoridades religiosas estaban orgullosas de su tasa de éxito. La mayoría de los conversos que entraban en los centros de rehabilitación salían rotos. Firmaban los papeles. Volvían a ser musulmanes en público aunque permanecieran seguidores de Jesús en secreto. El costo de una fe abierta era demasiado alto. La maquinaria de persecución era demasiado poderosa. Así que se escondían. Fingían. Sobrevivían. Pero no entregaban sus corazones porque Jesús sostenía sus corazones. Y ningún centro de rehabilitación podía llegar tan profundo. También aprendí sobre la escala de lo que estaba sucediendo. El movimiento era más grande de lo que había imaginado, mucho más grande. Kadija me conectó con líderes de redes clandestinas en otros estados. Penang, Johor, Selangor, Perak, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. En cada estado había conversos musulmanes malayos reuniéndose en secreto. En cada estado había historias de Jesús apareciendo en sueños y visiones. En cada estado el patrón era el mismo. El hombre de blanco, el amor abrumador, la voz pronunciando su nombre, la transformación que ninguna cantidad de reeducación religiosa podía deshacer. Aprendí que investigadores estimaban que ahora había decenas de miles de conversos cristianos malayos esparcidos por el país. Algunas estimaciones eran más altas. Nadie sabía el número exacto porque todos se escondían. Pero el número crecía cada mes. Cada semana, nuevos contactos aparecían en los canales encriptados. Nuevos testimonios, nuevos sueños, nuevas vidas entregadas a Jesús. Las autoridades estaban al tanto de que algo estaba sucediendo. Yakin había aumentado el financiamiento para programas de prevención de apostasía. La policía religiosa estaba realizando más redadas en reuniones cristianas sospechosas. Las penas por proselitismo a musulmanes habían aumentado. Pero nada de eso funcionaba porque Jesús no estaba usando proselitistas humanos. Estaba apareciendo directamente en dormitorios y residencias y casas con y palacios. Estaba pasando por alto cada portero y cada puesto de control y cada autoridad religiosa. Y ninguna ley en la tierra podía detener a un Dios que caminaba a través de las paredes. El peso de la doble vida se hacía más pesado con cada mes que pasaba. Asistía a funciones reales durante el día y a reuniones de iglesia clandestina por la noche. Publicaba sobre Ramadán en Instagram mientras leía el Evangelio de Juan en mi armario. Estaba de pie junto a mi padre en oración pública mientras hablaba con Jesús en mi corazón. La hipocresía me estaba aplastando. Sabía que no podía sostenerlo para siempre. Sabía que eventualmente tendría que elegir la corona o la cruz, el palacio o el reino, mi familia o mi fe. El mandato que Jesús me había dado en el sueño resonaba en mi mente todos los días. Sé la voz de los ocultos. Dile a Malasia y al mundo que estoy aquí. No guardaré silencio. Se acercaba el momento en que tendría que cumplir ese mandato. Se acercaba el momento en que Tengku Nurul Isa tendría que salir de las sombras y declarar a una nación que quería encarcelarla que Jesucristo era real y que estaba apareciendo a musulmanes malayos y que ningún poder en la tierra podía detener su movimiento. Pero antes de poder hablar, necesitaba escapar porque hablar dentro de Malasia significaría arresto inmediato y desaparición en un centro de rehabilitación del que quizás nunca saldría. Necesitaba salir primero y luego dejar que mi voz se escuchara. Planeé mi escape durante 6 meses.
No podía simplemente desaparecer. Una princesa no desaparece de Malasia sin desencadenar una crisis nacional. Mi rostro era reconocido en todas partes a donde iba. Mis movimientos eran rastreados por la seguridad del palacio. Mi pasaporte estaba en poder de la Casa Real y necesitaba permiso de mi padre para viajar internacionalmente. Cada viaje que hacía era registrado y monitoreado y acompañado por personal que reportaba al palacio. Escapar de Malasia como Tengku Nurul Aisa requeriría un nivel de engaño que nunca había intentado antes en mi vida. Pero Jesús me había dado un mandato y lo iba a cumplir sin importar lo que me costara. Así que me convertí en estratega. Estudié mis propios sistemas de vigilancia. Aprendí los patrones de mi equipo de seguridad. Identifiqué las brechas en la estructura de reporte. Y construí un plan pieza por pieza como armando un rompecabezas que o me liberaría o me destruiría por completo. La oportunidad llegó en noviembre de 2024. Fui invitada a hablar en una conferencia de empoderamiento femenino en Singapur. Esto no era inusual. Viajaba a Singapur varias veces al año para varios compromisos reales y la ciudad-estado estaba lo suficientemente cerca como para no requerir arreglos de seguridad extensos. La conferencia era real. La invitación era legítima. Lo único que era diferente era lo que planeaba hacer después de que mi discurso terminara. Solicité permiso a mi padre para extender el viaje por 3 días para compras personales y tratamientos de spa. Lo aprobó sin sospechas. Había hecho solicitudes similares antes. Una princesa tomando unos días para cuidado personal en Singapur era perfectamente normal. Lo que no era normal era el segundo vuelo que había reservado en secreto. Un vuelo de Singapur a Londres saliendo la tarde del tercer día. Solo ida bajo un nombre diferente usando un segundo pasaporte que había obtenido a través de un contacto en la red clandestina que tenía conexiones con especialistas en documentos en Tailandia. El pasaporte era genuino malayo emitido a una mujer llamada Siti Norain Binti Abdullah, un nombre común que no atraería atención. La fotografía era mía pero la identidad era fabricada. Era ilegal. Era peligroso. Era la única salida. Di mi discurso en la conferencia en Singapur un martes por la tarde. Hablé sobre la importancia de la educación para las mujeres en el sudeste asiático. Sonreí para las fotografías. Estreché manos con delegados, líderes empresariales y diplomáticos. Era la princesa perfecta interpretando el rol perfecto por última vez. Esa noche, regresé a mi suite de hotel en Marina Bay Sands. Despedí a mi asistente y le dije que quería descansar y que la vería en el desayuno a la mañana siguiente. Tan pronto como se fue, me moví rápido. Me cambié de mis ropas de diseñadora jeans simples y una blusa sencilla. Me quité el hijab y dejé que mi cabello cayera suelto alrededor de mis hombros. Me puse maquillaje mínimo y un par de gafas que había comprado específicamente para este propósito. Me miré en el espejo y vi a alguien que apenas reconocía. No una princesa, no una real, solo una mujer. Una mujer malaya ordinaria que podía desaparecer en una multitud sin que nadie mirara 2 veces. Empaqué una pequeña bolsa con artículos esenciales, mi Biblia, un cambio de ropa, efectivo en múltiples monedas, mi pasaporte real escondido en un compartimento de la bolsa que no sería detectado por una inspección casual, y el segundo pasaporte Siti Norain para mi ruta de escape. Salí del hotel por una entrada de servicio que había identificado durante una estancia anterior. Caminé 6 cuadras hasta un hotel diferente donde un taxi estaba esperando. El conductor me llevó al aeropuerto de Changi. Me registré para el vuelo a Londres usando el pasaporte falso. Pasé por inmigración sin incidentes. Abordé el avión. Encontré mi asiento junto a la ventana. Y mientras la aeronave despegaba de la pista y viraba sobre el mar de China Meridional, miré hacia abajo a las luces de Singapur desapareciendo debajo de mí. Y lloré. No lágrimas de dolor, lágrimas de libertad. 37 años de cautiverio dorado, cayendo con cada metro de altitud. Aterricé en Londres 14 horas después. Frío, gris, lloviendo, el clima más hermoso que había visto jamás porque significaba que ya no estaba en Malasia.
Ya no estaba bajo la jurisdicción de Yakim ni de los tribunales de la Sharia ni de la policía religiosa ni del aparato de seguridad del palacio que ciertamente estaría buscándome dentro de horas de que se descubriera mi desaparición de Singapur. Era libre. Libre para hablar, libre para adorar, libre para ser quien Jesús me había llamado a ser. La red clandestina lo había arreglado todo de antemano. Una mujer llamada Grace me recibió en el aeropuerto de Heathrow. Era británica, de herencia china, miembro de una organización que ayudaba a cristianos perseguidos de países de mayoría musulmana a reasentarse en Occidente. Me llevó a una casa segura en un suburbio de Londres cuyo nombre no revelaré porque todavía se usa para otros que han escapado. Me quedé allí durante 3 semanas, descansando, orando, leyendo mi Biblia abiertamente por primera vez sin miedo a ser descubierta, asistiendo a servicios de iglesia en un edificio con una cruz en el techo y cantando canciones de adoración a todo volumen sin susurrar. Por primera vez en mi vida, experimenté lo que significaba ser cristiana en un país donde el cristianismo era legal y la libertad era abrumadora. Durante esas 3 semanas, preparé mi testimonio. Lo escribí a mano primero. Luego lo mecanografié. Luego me grabé. Lo practiqué frente al espejo. Quería que cada palabra fuera precisa. Cada oración llevara peso. Estaba a punto de convertirme en la apóstata más famosa de la historia de Malasia. Una princesa de una casa real, declarando públicamente que había dejado el Islam y seguía a Jesucristo. El impacto sería sísmico. Las consecuencias serían permanentes. Mi familia me desheredaría. Mi país me condenaría. Mi nombre se convertiría en un símbolo de traición y vergüenza para millones de musulmanes malayos que me habían visto como modelo a seguir. Sabía todo esto. Lo acepté todo porque Jesús me había mostrado las luces ardiendo a través de Malasia. Me había dicho que fuera la voz de los ocultos. Y cada uno de esos creyentes ocultos estaba arriesgando las mismas consecuencias que yo estaba arriesgando. La diferencia era que yo tenía una plataforma. Tenía una voz que podía llegar a millones. Tenía una responsabilidad que venía con el privilegio con el que había nacido. Si una princesa no podía hablar, entonces, ¿quién podía? Si una mujer que ya había perdido todo no podía arriesgar perder todo, entonces, ¿qué esperanza había para los maestros, ingenieros, estudiantes y pescadores que se escondían en las sombras sin recursos ni protección? Tenía que hablar, no por mí, por ellos. La grabación tuvo lugar en un apartamento estudio en el centro de Londres. Una sola cámara en un trípode, pared blanca lisa detrás de mí, 2 luces softbox a cada lado, un micrófono enganchado a mi blusa. Me senté en una silla frente al lente y tomé una respiración profunda. No llevaba hijab. Por primera vez en mi vida adulta, mi cabello era visible para el mundo. Estaba vestida ampliamente. Sin joyas reales, sin etiquetas de diseñador, solo una mujer sentada en una silla a punto de hacer explotar toda su existencia con la verdad. Miré a la cámara y comencé. Dije, mi nombre es Tengku Nurul Aisa. Soy princesa de una de las familias reales de Malasia. Durante 37 años, viví como musulmana devota. Oraba 5 veces al día. Ayunaba durante el Ramadán. Realizaba umra en la Meca. Llevaba mi hijab con orgullo. Era el rostro de la mujer malaya musulmana moderna. Tenía 3 millones de seguidores que me veían como una inspiración. Y estoy aquí hoy para decirles que todo lo que creí era incompleto. Porque hace 3 meses, Jesucristo se me apareció en un sueño en el jardín del palacio de mi familia. Y cambió todo. Les conté todo. El primer sueño, el hombre de blanco de pie al final del jardín, los encuentros escalando durante 2 meses, la explicación fallida de la ustaza sobre Jinn, la investigación secreta que reveló que miles de musulmanes en todo el mundo estaban teniendo la misma experiencia. La iglesia clandestina en Bansar, Khadija y los 11 creyentes que me dieron la bienvenida en su familia. La noche en que finalmente le pedí a Jesús que viniera. El jardín del palacio ardiendo con luz dorada. Su voz pronunciando mi nombre en Bahasa Melayu. Las cicatrices en sus manos. La visión de Malasia cubierta de luces. El mandato de ser la voz de los ocultos.
Leí las palabras que Jesús me dijo directamente a la cámara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No te estoy pidiendo que seas una mejor musulmana. Te estoy pidiendo que seas mi hija. Ven a mí y te daré descanso. Hice una pausa y miré directamente al lente y dije, Jesús está apareciendo en Malasia a las personas, no a extranjeros, a musulmanes malayos, a personas nacidas en el Islam que nunca han leído una Biblia y nunca han conocido a un cristiano. Está viniendo a ellos en sus sueños. Está pronunciando sus nombres. Les está mostrando sus cicatrices y los está llamando a sí mismo. Hay decenas de miles de ellos ocultos a través de esta nación en Kuala Lumpur y Penang y Johor y Kuantan y Sabah y Sarawak. Son tus vecinos y tus compañeros de trabajo y tus compañeros de clase y tus familiares. Tienen miedo de hablar porque Yakin los enviará a centros de rehabilitación donde serán quebrados y lavados de cerebro. Pero no serán silenciados para siempre porque Jesús está con ellos y ninguna agencia gubernamental puede detener lo que Dios ha comenzado. Terminé con un mensaje directo a los ocultos. Dije a cada creyente malayo viendo esto en secreto en tu teléfono, escondido bajo tu manta por la noche. No estás solo. No estás loco. No estás engañado por Jinn. El hombre de blanco es Jesús. Es real. Es el Hijo de Dios y te ama con un amor que ningún centro de rehabilitación puede borrar. Yo era una de ustedes. Me escondí como ustedes. Tuve miedo como ustedes. Pero ya no me escondo. Y un día pronto ustedes tampoco tendrán que esconderse porque su reino viene y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Me llamaron princesa de Malasia. Pero he encontrado un rey cuyo reino no tiene fronteras y cuyo trono nunca caerá. Nací en la realeza, pero renací en algo mayor. Soy hija del Dios Altísimo. Y no guardaré silencio. El vídeo fue subido a múltiples plataformas simultáneamente. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, canales de Telegram que se alimentaban directamente en Malasia. En 6 horas, había sido visto 2 millones de veces. En 24 horas, había cruzado 15 millones. En una semana, era el vídeo más visto en la historia de Internet malaya. El gobierno malayo se movió inmediatamente para bloquearlo dentro del país. Emitieron órdenes de eliminación a cada plataforma. Amenazaron con acciones legales contra cualquiera que lo compartiera. Emitieron un comunicado del palacio a través de canales oficiales. El comunicado decía que Tengku Nurul Aisa había sufrido un colapso mental debido al estrés y estaba recibiendo tratamiento en una instalación psiquiátrica en el extranjero. Decía que había sido manipulada por misioneros cristianos extranjeros que habían explotado su estado vulnerable. Decía que su familia estaba destrozada y oraba por su recuperación y regreso al Islam. Decía todo excepto la verdad. Mi hermano apareció en televisión nacional y leyó un comunicado preparado desheredándome. Mi padre emitió un decreto real despojándome de mi título y eliminando mi nombre de la línea de sucesión. Mi madre no habló públicamente, pero supe a través de la red que se había derrumbado cuando vio el vídeo y estuvo hospitalizada durante 3 días. Pero el vídeo no pudo ser contenido. Se extendió a través de VPNs y aplicaciones encriptadas y unidades USB pasadas de mano en cafeterías y campus universitarios en toda Malasia. Llegó a los ocultos y los mensajes llegaron inundando, miles de ellos. De musulmanes malayos que decían, yo también lo vi. De creyentes escondidos en centros de rehabilitación que decían, tu voz me dio esperanza. De adolescentes en internados que decían, pensé que era la única hasta que vi tu vídeo. De un funcionario gubernamental en Putrajaya que decía, he estado siguiendo a Jesús en secreto durante 3 años y oré durante 2 horas viéndote hablar. De un ustaz en Kelantan que decía, el hombre de blanco se me apareció el mes pasado y no sabía qué hacer hasta que escuché tu testimonio. Mensaje tras mensaje tras mensaje. Los ocultos encontrando su voz. Las luces dispersas conectándose en una constelación. El movimiento que ningún gobierno podía detener revelándose a sí mismo por primera vez. Jesús me había dicho que las puertas del infierno no prevalecerían. Tenía razón. Siempre tiene razón.
Y pasaré el resto de mi vida contándole al mundo lo que me mostró en el jardín del palacio de mi padre la noche que caminó por la puerta y pronunció mi nombre. Si este testimonio ha tocado algo dentro de ti, escribe en los comentarios, los ocultos están surgiendo. Que sea una declaración sobre Malasia. Que sea una señal para cada creyente secreto escondido en cada estado de esta nación. No estás solo. Jesús está aquí. Está apareciendo en Malasia a las personas y nada en la tierra puede detener lo que ha comenzado.